gozo y paz. Queridas hermanas y hermanos, chicos y chicas, los saludo nuevamente. Soy el padre Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de Monterrey y asesor de la pastoral juvenil y adolescente en México. Vamos a iniciar este tercer capítulo ya de color mostaza en esta primera temporada dedicada al DUCAT. En esta ocasión vamos a reflexionar en las preguntas del 9 al 12 del DUCAT y para ello quiero iniciar escuchando la Sagrada Escritura del capítulo 1 del libro del Génesis, que dice así: Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Queridas chicas y chicos, nuevamente los saludo, pues ahora reflexionamos en estas preguntas que el DUCAT nos propone y que es muy bueno reflexionar juntos, ¿verdad? Entonces saludo nuevamente a todos, a los que están siguiendo estos capítulos, a los que están allí recogiendo algunas ideas, los saludo, les agradezco bastante y nuevamente les pido que nos ayuden para compartir estos videos, estas reflexiones, que lleguen a cada vez más muchachos y muchachas, adolescentes y jóvenes, y pueda servirles de reflexión en su vida. La primera pregunta del día de hoy es: ¿cómo se deja encontrar Dios? Y la verdad es de que Dios se deja encontrar de muchas maneras, así muy parecido a como se deja encontrar una persona. Dios se conoce muy parecido a como podemos conocer a una persona como nosotros. A Dios lo podemos reconocer en sus obras. Así como nosotros cuando hacemos una obra, una acción, ¿verdad? Un artista que hace una canción, un libro, una fotografía, ¿verdad? Allí, en esa manera, en esa obra, podemos reconocer la manera de pensar. Podemos reconocer algo de su historia. Podemos reconocer algo de lo que piensa de la vida. Los seres humanos nos expresamos en las obras, ¿verdad? Así también tú y yo, todos, en las acciones que hacemos, manifestamos qué comprendemos, cómo comprendemos la vida y quiénes somos nosotros. Si alguien es capaz de ayudarle a un necesitado, bueno, esa obra no fue de chiripa, así nada más, de repente. Hay una historia detrás de cada obra. Hay una historia detrás de cada acción. Y es interesante cuando conocemos la historia de esta acción. Si es buena, gloria a Dios. Si es una acción mala, bueno, podemos conocer la historia de esta acción, pues para conocer también cómo los seres humanos actuamos. Pero entonces, en las obras conocemos la intención, la manera de ser, el caminar de las personas. En las obras conocemos la historia, algo de la historia de las personas. Así también en Dios. Vemos su obra, vemos su creación. Dios creó todo, Dios creó al hombre, creó al mundo, creó el universo, las estrellas. Y entonces dijimos la otra vez, podemos reconocer que ese creador es bueno, porque bueno llamamos a quien da el ser, a quien da la vida, a quien protege y alienta la vida. Esa persona es buena, y todas las acciones encaminadas a hacer crecer al ser humano, a conservar, a tener una vida, a llevar una vida integral, una vida buena integralmente, eso llamamos bueno, ¿verdad? Bueno, ya puse bueno ahí 2 veces. A todas aquellas cosas y acciones que nos llevan a crecer y a ser fecundos en la vida, en el camino de la verdad y la justicia, eso son cosas buenas, son acciones buenas. Así conocemos a Dios en sus obras, pero también lo conocemos en el mismo ser humano, todos somos hijos e hijas de Él, somos imagen y semejanza de Él. En los seres humanos, en la capacidad de buscar la verdad, de crecer, de proponerse metas altas, en la capacidad de entregarse por los demás, de servir y de amar, en la capacidad de amar que tienen los seres humanos, allí también reconocemos rasgos de Dios, porque Él es el que nos ha creado y somos creados a imagen y semejanza de Él. Y las acciones que realizamos
expresan mucho de este amor de Dios, menos aquellas acciones que son malas, las acciones que llamamos pecados, ¿verdad? Cuando intencionalmente y bien consciente quiero hacer daño, quiero hacer mal a otra persona, ese es un pecado. En esas acciones, por supuesto que no podemos conocer nada de Dios, más que la bondad de haber creado y darle la vida a aquella persona que obra mal. Pero a Dios lo podemos conocer en muchos rasgos en las personas. Pero también lo podemos conocer, así como igual en las personas, en la historia. Dios actúa en la historia, por benevolencia suya, por misericordia suya, actúa en nuestra historia, en la historia de la humanidad, en la historia de los pueblos y en la historia de cada ser humano. Tú le preguntas a una persona, he platicado nuevamente con algunas personas que están ahorita, han superado la situación del COVID, les dio el COVID, cayeron enfermos y lograron superarlo. Y entonces platicaba con otra persona que también comenta, cómo pasó, qué sucedió y cómo lo vivió, qué es lo que pensó, ¿verdad? Les comentaba la otra vez el testimonio de una persona allí en el hospital, y también esta persona me ha comentado, si lo primero que uno dice, yo no tenía tantos síntomas, tuve un dolor de cabeza, tuve un flujo nasal y prácticamente eso era, pero cuando ya empecé a tener fiebre, dice, me dirigí a hacer la prueba, me aceptaron a hacer la prueba, la hicimos y me dieron el resultado positivo. Dice, cuando me dieron el resultado, sentí un miedo muy grande. Es un señor casado con su familia, su esposa, sus hijos. Sentí un miedo muy grande. Inmediatamente yo pensé en mi familia, en mis padres, algunos de mis hermanos. Pensé en ellos. Y yo inmediatamente lo que yo pensé, dice este señor, es, me voy a morir. Fue lo primero que él pensó. Y entró un miedo muy grande, ¿verdad? Entonces cuando le llega el resultado, cuando lo sabe, y la esposa estaba esperando que le dijera, la esposa inmediatamente vio en su rostro, en el rostro de su esposo, pues que el miedo que se le dibujó en la cara, ¿verdad? Entonces, dice el Señor que fue un día, el doctor lo checó, le dieron todas las indicaciones, todo, le dijeron que iba a estar en su casa, en un lugar aislado, iba a estar en cuarentena, ¿verdad? Esperando a ver cómo evolucionan los síntomas, y afortunadamente 3 días después, los síntomas empezaron a pasar. Pero esos 2 días y 3 días, dice el Señor, que fueron tremendos, ¿verdad? Y él le pidió a Dios, una vez más, otra persona que pude platicar con ella, no porque supiera que yo era sacerdote o obispo, sino porque uno de sus allegados le dijo que si quería platicar con algún sacerdote, y le dijo que sí, y tuvimos una charla telefónica, ¿verdad? Entonces, él dice que en esos 2-3 días que estuvo ahí en confinamiento, ahí en la cuarentena, le habló con Dios lo que no había hablado en toda su vida. Y una vez más, él, igual que otras personas que han comentado su testimonio, él también le pidió otra oportunidad y le dijo, yo quiero ser mejor papá, quiero ser mejor esposo, mejor hijo, mejor profesionista, dame esta oportunidad y te aseguro que no te voy a fallar. Reconozco lo que he fallado anteriormente, pero ahora quiero empezar una nueva vida. Y ahora que ya pasó los síntomas, que gracias a Dios superó esta situación, y por eso accedió a platicar con un sacerdote, porque quiere él empezar una nueva etapa de su vida. Y él reconoce que allí, en estos momentos tan difíciles, actuó Dios. A Dios se conoce en la historia de las personas, ahí se le puede encontrar. Cuando la persona encuentra un nuevo impulso, encuentra nueva inspiración, encuentra nueva fortaleza para seguir adelante, allí está Dios en la historia de las personas. En la historia de los pueblos, como el pueblo de Israel que conoció a Dios de manera muy especial, cuando lo liberó de Egipto y cuando hizo una alianza con ellos, ahorita vamos a platicar de ello, allí conoció el pueblo de Israel a Dios. Nosotros lo hemos conocido también así, en la encarnación de Cristo, en las enseñanzas que Él nos ha dado, allí hemos conocido a Dios. Dios se manifiesta de muchas maneras, en la creación, en el ser humano, en la historia, en las relaciones de los seres humanos se manifiesta Dios. Allí lo vamos conociendo, muy parecido a como vamos conociendo a una persona así como nosotros, ¿no?
pero de manera muy especial y plena, de manera muy clara, hemos conocido a Dios en su Hijo Jesús, nuestro Rey y Señor, nuestro Redentor. En Cristo, que es nuestro Señor, ¿verdad? Como Hijo de Dios, Dios ha revelado todo su amor y toda su misericordia, toda su benevolencia y toda su voluntad de amar al ser humano, amarlo siempre, aunque el ser humano le paguemos mal. Dios ha manifestado su voluntad y su amor de amarnos siempre, tanto que incluso entregó a su Hijo único en la muerte en cruz para nuestra salvación y nuestra redención, es decir, para sanar toda nuestra humanidad y poder caminar y dar frutos grandes, proponernos metas altas en la vida y grandes frutos para ti, para tu familia, para tu pueblo, para todo México, para toda la humanidad y todo el universo, ¿verdad? Entonces, en Cristo se ha manifestado Dios de manera completa. Dice la siguiente pregunta: antes de Jesús, ¿cómo se reveló Dios? Así, poco a poco en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nuestros hermanos judíos, son el pueblo elegido por Dios para allí manifestar toda su benevolencia y todo su amor. En el pueblo de Israel nació el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús nace en el pueblo, se encarna, y a partir de este pueblo de Israel ha traído el Evangelio y ha manifestado a todos los pueblos ese corazón grandísimo que Dios tiene, lleno de amor y misericordia para todos. Entonces, antes de Cristo, Dios se manifestó de muchas maneras al pueblo de Israel. En la creación, el pueblo aprendió a reconocer que este mundo y el universo fue creado por un Dios, y fue conociendo poco a poco a Dios, ¿verdad? Lo fue conociendo poco a poco, y sobre todo hay dos momentos en la historia del pueblo en que ellos conocieron de manera muy especial a Dios. Dos momentos de alianza. La primera, la alianza después del diluvio, que está narrada en el libro del Génesis, y la segunda, la alianza después de la liberación de Egipto, narrada también ahí en el primeros libros de la Biblia, Génesis y Éxodo. Pero vamos a la primera alianza, la alianza después del diluvio. ¿Recuerdan ustedes a Noé? A mí la figura de Noé y el arca fue aquel que construyó el arca. La figura de Noé y el arca, con las parejas de animales subiendo en el arca, para mí es muy significativa, porque de hecho les platico algo de mí, ¿verdad? Es decir, yo creo que los primeros libros que leí completamente siendo muy niño, estando en primaria, fueron los libros del Génesis y Éxodo. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá tenían en casa, papá y mamá tenían una Biblia grandota, un libro grande, ¿verdad? Un libro grande, era Biblia ilustrada. Entonces venían los pasajes de la Biblia, algunos pasajes de la Biblia con ilustraciones, y recuerdo perfectamente esa imagen del arca, Noé y los animales subiendo hacia el arca. Recordamos aquello, ¿verdad? De hecho, el pueblo de Israel, bueno, si alguien no ha leído, busque el libro de Génesis, la historia de Noé, cómo fue esto del arca y por qué sucedió el diluvio. El pueblo de Israel interpretaba, en el Antiguo Testamento, interpretaba que cuando el pueblo se alejaba de Dios, cuando no cumplía los mandamientos de Dios, Dios respondía con una catástrofe, con algún castigo, por así decirlo, que afectaba al pueblo. Y entonces en el Génesis se narra que, habiéndose alejado la humanidad de Dios, los descendientes de Adán y Eva se alejaron de Dios y era un desorden. Dios decidió acabar con la vida de los seres humanos, pero había una persona, había una familia ejemplar, era Noé. Y entonces decidió Dios salvar a Noé y su familia, y salvar también a una pareja de cada animal que existía sobre la tierra. Le dice a Noé que vendrá un diluvio, le dice que construye el arca, le da las medidas del arca, le da las instrucciones, y entonces Noé hace el arca, viene el diluvio, se desatan las lluvias, todo se inunda, el arca flota, y Noé y los animales están allí con su familia flotando. Hasta el día que, pues ya parecía que se habían acabado de llover. Noé envía un cuervo a ver si encuentra tierra ya, o sea, la señal de que las aguas han bajado, pero el cuervo no regresó.
luego envió a una paloma, una palomita, la envía y esa paloma regresa con una ramita, ¿verdad?, de una planta en el pico, significando que allá había plantas, que ya había bajado el nivel del agua. Por eso a esa paloma que regresó con una ramita en el pico, se le llama la paloma de la paz. ¿Por qué? Porque significaba que Dios ya se había calmado, que su ira, porque así pensaba en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, que Dios se enojaba y actuaba como un ser humano lleno de cólera y de ira, y ándale, ahí les va el diluvio. Entonces le llamaron la paloma de la paz porque significaba que Dios ya se había calmado, ¿verdad? Pero así poco a poco fueron conociendo a Dios. Sale Noé del arca, llega a la tierra, sale del arca, salen los animales, y ahí al salir del arca Dios hace una alianza con Noé y su familia y le dice: he decidido que ya no voy a destruir nunca a los seres humanos, no voy a querer ya otra vez destruirlos nunca, y como signo de esta alianza aquí está el arco iris. Búsquenlo en el libro del Génesis, ¿verdad? El arco iris es el signo de la alianza de Dios, de Dios con el hombre, de que ya no va a destruir a la humanidad nunca, ¿verdad? Entonces fíjense, el pueblo de Israel había llegado a esa conclusión de que Dios no quiere destruir al pueblo. Llegan a veces accidentes, llegan catástrofes, llegan situaciones naturales como esto de la epidemia, y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, ya habían comprendido que Dios no quiere destruir al hombre, ¿verdad? Es una promesa, es una alianza que había hecho ya desde tiempos de Noé. Entonces, esa fue la primera alianza. En esos hechos y en esa alianza, el pueblo fue conociendo a Dios. Dios no quiere destrucción. Dios no quiere destruir. Allí fueron conociendo. Dios ha creado por bondad todo el mundo y ha creado al hombre y nos ha dado una manera de vivir. Pasemos a la segunda alianza. Les comentaba que en esa Biblia ilustrada había muchas ilustraciones, pero en el camino también de mi propia fe fue también cuando ya pues estando en primaria, ¿verdad? Y mis papás nos llevaron al catecismo, nos regalaron también una Biblia del niño. Todavía se vende por ahí. En aquel entonces una Biblia chiquita de pasta roja, ¿verdad?, con unas ilustraciones, unas caricaturas muy, muy, muy bonitas, ¿no? Pero venían las narraciones para niños. Esa Biblia nos la acabamos también. Es muy significativa para mi hermano y para mí, porque esa Biblia hagan de cuenta que nos enseñó toda la historia de la salvación hasta Jesús, muy bien narradita para niños. De ahí luego me nació la inquietud de leer, ahora sí directamente de la Biblia, el Génesis y el Éxodo. Yo creo que fueron los dos libros en mi vida, estando todavía en sexto por ahí de primaria, que leí, digamos, de alguna manera, completos. Génesis y Éxodo, completitos. Ya después de ahí nació un gusto por la lectura, y ya después son muchos, muchos libros, ¿no? Más, pero los primeros fueron esos. Libros completos que leí por primera vez, Génesis y Éxodo. Pues en el libro del Génesis viene también la historia de José el Soñador. Ojalá que todos conozcamos esta historia de José el Soñador. Si no, vayan al Génesis y lean la historia de José el Soñador, que era hijo de Jacob, que tenía 12 hijos, de las cuales nacieron las 12 familias, las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel. Pero José tenía un gran don, que era interpretar los sueños de las personas. Pero ¿qué significaba interpretar los sueños? No solamente los sueños que sueñas en la noche, dormido, sino también interpretar de alguna manera lo que estaba sucediendo alrededor en la historia de las personas y del pueblo. Entonces José es el que, por hacer de destino, llega a Egipto y recibe allá a su familia, y por eso llegan el pueblo de Israel a Egipto buscando comida, y José era allá el administrador del faraón. Lean la historia completa ahí en el Génesis, ¿verdad? Pero el punto es aquí, cuando Yahvé escucha que el pueblo ha sido convertido en esclavo, cuando escucha su clamor, cuando ve su preocupación del pueblo, Yahvé manda a Moisés, suscita a Moisés, lo llama para que sea el que obre la liberación. Logra el permiso del faraón, atraviesan para ir a hacer un sacrificio en el desierto,
atraviesan el Mar Rojo, cuando el faraón va persiguiéndolos con su ejército, se cierran las aguas y termina el ejército del faraón. Para el pueblo eso fue tremendo, para el pueblo eso fue todos pudieron ver lo que pasó. Dios los liberó, Yahvé los liberó. Dios quiere la libertad del pueblo, nunca quiere la destrucción, quiere la libertad del pueblo. Esa libertad es tremenda, es grandísima, es un don tremendo que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado a todos. Así lo comprendió el pueblo de Israel. Y ya atravesando el Mar Rojo, en el monte Sinaí, Yahvé los llama para establecer una alianza con el pueblo de Israel. Y en esa alianza les decía esto: yo quiero ser su Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo para manifestar todo mi amor, mi poder en ustedes, y que puedan ser un pueblo grande. El pueblo entendía o interpretaba que grande significaba pues tanto en número como en grandeza política, de ejército, ¿verdad? De ser un dominador. Pero cuando vino Jesús ya entendieron más de qué se trataba esta grandeza. Sin embargo, Yahvé los invita y entonces da los 10 mandamientos que constituyen para el pueblo y para todos nosotros unas normas de vida. Es la manera básica de vivir. Claro, establece los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas de Dios, honrar a papá y a mamá, no mentir, no robar, no matar, no fornicar. Bueno, todos los mandamientos son normas básicas de convivencia, que en nuestro caso, en los mandamientos que dio Dios al pueblo, se manifiesta la relación que tiene Dios con el hombre, la relación que tiene Dios con la humanidad. Entonces, amar a Dios sobre todo permite al hombre amar a los demás. Si no hay un amor más grande y todo queda en un amor subjetivo, el ser humano va a hacer lo que quiera con el otro. Aunque diga que lo ama, en el momento que se canse, lo va a hacer a un lado, lo va a aventar. Pero el amor hacia Dios, un amor más grande que el que tenemos a los hombres, ese amor nos va fortaleciendo y revelando tantas cosas. Ese amor es el que nos permite amar y servir a los demás. Entonces, los 10 mandamientos constituyen esta alianza de Dios con el pueblo y de alguna manera con toda la humanidad, revelando su corazón de bondad, de misericordia, de acompañamiento, por así decirlo, ¿verdad? Para ayudarnos a dar ese fruto que había mandado Adán y Eva en el libro del Génesis, cuando creó a todos, ¿verdad? Quiero que crezcan y se multipliquen, que tengan fruto abundante. Así vino el Señor Jesús a decirnos: yo he venido para que tengan vida y su fruto permanezca, ¿no? Entonces, en esa alianza del monte Sinaí, en los 10 mandamientos, constituyen esta promesa, esta amistad de Dios con el pueblo. Por puro amor suyo, Dios eligió al pueblo de Israel para manifestar todo su amor a los hombres y les propuso, una alianza de amistad. ¿No te gusta? ¿No sabes tú lo que es una alianza de amistad? ¿Tienes amigas y amigos? Eres joven, eres adolescente, y en el corazón del joven y adolescente está el deseo de tener muchas amigas y muchos amigos. Pero cuando hay una amistad, es diferente, como decimos, ¿verdad? Un conocido a un amigo, una conocida a una amiga, una compañera a una amiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la amistad tiene una relación especial. La amistad tiene, pues, colaboración, tiene bondad, respeto, tiene ayuda mutua. Bueno, la amistad es especial. Una relación de compañerismo, una relación de vecindad, pues es buena. Tiene también algunas cosas, tiene sus puntos buenos también, ¿no? Pero cuando llamamos a un amigo, llamamos amiga a alguien más, es porque hay cierto ya trato, pues más íntimo y de mayor conocimiento de la persona y de mayor respeto, de mayor colaboración. Entonces, y de mayor servicio de uno a otro. Esa amistad es la que después puede madurar en amor. Bueno, en esa alianza del monte Sinaí, el pueblo conoció a Dios, Yahvé, de manera muy especial. Dios no solamente no quiere destruir al hombre, como en el libro del Génesis, en el diluvio. Dios no solamente no quiere destruir al hombre, sino que Dios quiere la amistad con el hombre y quiere caminar juntos, quiere hacer una historia con el hombre, con la humanidad, con los pueblos y con cada ser humano. Entonces,
¿Cómo se manifestó Dios en el Antiguo Testamento antes de la llegada del Señor Jesús? Se manifestó así, como un Dios que interviene en la historia del pueblo y de cada persona, para ser amigo, para ser un compañero de camino, ¿verdad? Para compartir la vida, para ayudar a crecer a los seres humanos. Por eso los 10 mandamientos no solamente se trata de sabérselos de memoria, sino de vivirlos, ¿verdad? Así como en todo tiempo, también el día de hoy, así como en todo tiempo, hay personas que aceptan la fe en Dios y otras que no aceptan vivir como Dios nos pide. Pues es parte de la libertad del ser humano, como ya lo hemos platicado, ¿no? Pero para nosotros los mandamientos significa, hagan de cuenta, que queremos, es nuestro testimonio de que somos cristianos y de que queremos vivir como Cristo nos ha enseñado, que fue el que nos dijo: yo no he venido para abolir los 10 mandamientos, yo no he venido para borrarlos, sino para llevarlos a su plenitud, a que puedan ayudar al ser humano a dar fruto abundante. Entonces, en el pueblo de Israel, que estaban emocionados cuando Dios los libró de Egipto, y todos aceptaron los mandamientos, ¿verdad? Pero, como siempre algunos los vivimos y otros no los vivimos, ¿verdad? Hoy, para nosotros el día de hoy los mandamientos son el testimonio de vida. Entonces, podemos ver que hay personas que se entregan mucho para cumplir los mandamientos, las bienaventuranzas, el mandamiento del amor, ¿verdad? Y esas personas quieren dar testimonio de Cristo, aunque siguen siendo limitadas, aunque tienen sus errores también, reconocen los errores, piden perdón por sus pecados y quieren seguir tratando de vivir como Cristo nos ha enseñado, conforme a esos mandamientos. Nosotros también, o sea, todos, jóvenes, adolescentes, aunque tengamos nuestros errores y tengamos nuestros pecados, damos testimonio público con nuestras acciones de que creemos en que no hay que matar a nadie, en que hay que respetar las cosas de los demás, no hay que robar, en que hay que respetar a nuestro papá y mamá, abuelito, abuelita, y en general a los mayores, y en general a todas las personas, y que hay que respetar mucho a Dios, de que hay que tener una relación constante con Él. Entonces, los mandamientos son muy importantes para nosotros en la vida, porque es el momento de dar testimonio, y es como otras personas también pueden ver que, mira, o sea, si hay personas que quieren ser fieles, si hay personas que quieren vivir como Cristo enseña, ¿verdad? Es el testimonio que damos a los demás, y que es una de las formas más grandes de evangelizar, por obras, ¿verdad? Las obras que hacemos, y también por las palabras. Pero es un testimonio que los demás pueden ver, y no lo hacemos para que nos vean, simplemente para que Dios pueda reconocer la presencia de Dios en las acciones que uno pueda realizar. Entonces, chicas y chicos, hermanas y hermanos, es muy importante conocer cómo Dios se va manifestando en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, en la encarnación de Cristo y en la historia de cada uno de nosotros. Así podemos encontrar a Dios. Finalizo con esto. No es que Dios esté ahí agazapado, escondido y a ver quién se lo encuentra, ¿verdad? No. Dios viene a buscarnos. Dios quiere establecer la alianza. Por eso la alianza de Cristo, el sacrificio en la cruz, es la alianza nueva y eterna. La primera fue la alianza ya después del diluvio, con Noé. Luego fue la alianza del Sinaí, con Moisés y todo el pueblo liberado de Egipto. Pero nosotros respondemos a la alianza nueva, la nueva y eterna, la que no tendrá fin. No, nosotros creemos, estamos bien seguros de que Dios no quiere destruir a la humanidad y no va a destruir a la humanidad. Pero no solamente no la quiere destruir, la quiere hacer fecunda, hacer crecer, la quiere hacer llegar a grandes alturas de amor hasta llegar con Él al cielo. Y eso lo sabemos por Cristo nuestro Señor, que entregó su vida, se entregó en la muerte en cruz para la salvación y redención de todos. Esta es la voluntad de Dios, que crezcamos, que tengamos vida, que crezcamos, que demos fruto abundante, que aprendamos a amar como Él ama, como a su imagen y semejanza, ¿verdad? Todos aquí en la tierra hasta que lleguemos a su casa en el cielo. Allí encontramos a Dios en la creación, en la historia de la humanidad, de los pueblos y de las personas, y en las acciones que las personas realizan, que las personas realizamos, y las que Él va realizando en la historia de cada uno. Que Dios los bendiga mucho. Espero que estas reflexiones les sean de provecho, y vamos a terminar simplemente con una Ave María.
Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Que Dios los bendiga mucho. Quédense en casa, cuídense bastante, cuiden sus familias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.